buenos dividendos, buena enseñanza para cada uno. Ha sido para mí, ha sido de grande edificación. Recuerden que yo primero estudio esto, yo primero aprendo. Enseñando es como se aprende. Entonces, vamos a darle gracias a Dios primeramente, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque ha sido bueno en este día, Señor, durante la semana. Nos has dado bendición, nos has dado de tu amor, de tu gracia y de tu misericordia. Nos presentamos delante de ti, Señor, con corazones carnales y también con nuestros oídos espirituales muy abiertos, Señor, para escuchar tu palabra, lo que tú vas a hablar en el día de hoy, Señor. Damos gracias, pero también, Señor, nos presentamos delante de ti con errores, con fallas, pero tu palabra nos enseña que nos acerquemos confiadamente ante el trono de la gracia para encontrar oportuno socorro para nuestras almas. También dice tu palabra que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Pero también nos recuerdas que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Señor, en este día, Padre, pido también por los niños que van a ser instruidos ahí, Señor, con la palabra. Bendice a las maestras que van a estar a cargo de ellos, Señor, que sea un grato momento en tu palabra y en tu presencia, Señor. Aunque son niños, dice tu palabra, que instruyamos a los niños en tus caminos y de grandes no se apartarán de él. Señor, gracias, recibe la gloria, recibe la honra, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos gracias, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Ok, hermanos, Señor nos bendiga. Vamos a dar inicio a esta clase dominical, a esta enseñanza. Quiero empezar con una historia que esta mañana la estaba yo leyendo. Le tomé captura de pantalla. Ahorita que está muy de auge el mundial, han habido muchas cosas, de todo ha habido ahí en ese mundial. Mucho dinero que se mueve ahí, muchas influencias demoníacas, muchas influencias de todo tipo. Pero nada nos aparta de si lo miramos o no lo miramos, pero ya cada uno, ¿verdad? Algo que me dejó, que me llamó la atención respecto al tema que vamos a hablar el día de hoy. Dice la nota que era un jugador, Sudáfrica para que quede más exacto. Sudáfrica por primera vez en su historia había clasificado a los octavos de final. Mientras celebraban en el vestuario, todos los jugadores, celebrando todos con alegría, con gozo, con entusiasmo, llorando, contentos. En la imagen se ve al rincón un joven. Se ve un jovencito ahí triste, todos festejando, pero él no estaba festejando. Días antes, en la concentración, había recibido una llamada de sus familiares que su abuelita había fallecido en ese momento. Todos celebrando, pero él tenía esa carga emocional en su ser de la muerte de su abuelita. Días después de ese acontecimiento, dice la nota que este personaje de 25 años, el jugador de Sudáfrica, no sé si ustedes recuerdan o lo miraron, falleció a los 25 años, dejando a su niña de 5 años y a su esposa. Y la nota dice que la abuelita la despidieron, también a él, ¿no? Dice que, y esa historia de esta persona nos recuerda y nos hace recordar y nos alinea, y que estemos siempre atentos de que es algo urgente, ¿no? Que detrás de cada sonrisa, detrás de cada alegría, detrás de cada contentamiento, disfrute, a lo mejor hasta en las redes sociales a veces se suben ahí tiktokeros, youtubers, toda esa gente, suben sus posts, suben sus cosas, pero realmente no sabe uno cómo viven, cómo están. Su alma está rota, su alma está enferma. Subimos a lo mejor cosas al internet
de que estamos disfrutando, pero por dentro a lo mejor estamos siendo lastimados, estamos siendo heridos, o tenemos una herida que aún todavía no sana. Tenemos un duelo que aún todavía no ha sido procesado. Entonces, en esta imagen dice que detrás de esa sonrisa puede haber una batalla silenciosa. Preguntémonos a nosotros mismos, no esperar a que alguien fallezca, a que alguien pase a la otra vida y no tengamos la oportunidad de pedir perdón o de perdonar. Yo estuve en esa situación. En esos 16 días pasaron tantas cosas cuando mi esposa falleció. Antes que falleciera pasaron tantas cosas que ahora, esta mañana que estaba yo ahí, de repente abrí el teléfono y la imagen que me salió en Facebook, la primera, y dije, Señor, voy a hablar sobre el alma. Es que voy a hablar sobre el alma, y el alma juega un papel muy importante en la vida cristiana, en la vida del ser humano. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, y no va a devorar el cuerpo, no va a devorar el espíritu, porque el espíritu le pertenece a Dios, pero el alma sí está en juego. Satanás quiere nuestra alma, pero ya fue comprada a precio de sangre por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta nota nos recuerda que abracemos, que pidamos perdón. En Santiago habla que dice que si está alguno enfermo, llama a los ancianos de la iglesia, haga oración y la fe sanará al enfermo. Pero también dice, si está alguno afligido, el alma es la que se aflige. Si está alguno afligido, cante alabanzas. Pero más abajo dice, no se queda ahí, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Por eso digo siempre, no hay que esperar hasta el último momento para pedir perdón a alguien o para decirle a alguien cómo me siento, cómo estoy, pasó esto, me hiciste esto, mira, me sentí así, he traído una carga en mi corazón, he traído una carga en mi ser que no te puedo perdonar ahorita, me siento, pero ayúdame. Entonces, si no vamos a la persona que nos ofendió, esa persona no va a saber. Entonces, para modo de que nosotros salgamos de esa cárcel, también tenemos que liberar a la otra persona si nos dañó, nos hizo algo. Entonces, hoy en este día vamos a mirar cuando una persona está enferma físicamente, ya sea de una zafadura de un hueso, una torcedura, una cortada, nosotros vamos a diferentes especialistas o al doctor en general, que es a lo que más acudimos nosotros, ¿no? Entonces dice la palabra de Dios que el que tenga oídos oiga lo que la palabra de Dios, lo que el Espíritu habla a la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Entonces, para la sanidad física vamos con doctores, con cualquier otra cosa, que nos receten algo, o para algo más fuerte, como en mi caso, para quitarme algo enfermo que me estaba dañando mi organismo, que era la vesícula, me tuvieron que remover, pero ya fui más allá de una cortadita. Me llamaron 6 cortadas para sacar lo que me estaba dañando. Tuve que haber una cirugía. Entonces, pero también existen, eso es para el cuerpo, el organismo y todo esto. Pero también existen psicólogos, motivadores, coaches, mentores, terapeutas que van un poquito más al alma. Según ellos, pueden ver más el alma, las emociones, las ansiedades, el estrés postraumático o el estrés gestacional o el estrés a largo plazo. Todo eso existen diferentes cosas. A un niño lo pueden llevar a un psicólogo o a un terapeuta. ¿Por qué el niño actúa así? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué hace lo otro? Son ciertas cosas, pero en este caso yo no soy terapeuta, no soy psicólogo, no soy nada de eso. Yo solo soy un maestro de la palabra de Dios y vamos a mirar cosas de la palabra de Dios. El día de hoy va a ser, no sé, van a ser unos 3 domingos, hablar sobre el alma. El alma es muy importante. Entonces, pero hay una parte dentro de nosotros, como digo, que solamente Dios puede restaurar.
que solamente Dios puede llegar y entrar a esa parte que está en el centro de nuestro cuerpo, en las entrañas, que es algo que solo Dios puede ver, solo Dios puede entrar y solo Dios puede sanarla. Entonces solamente Él puede tocarla, y ese es el alma. Como dije hace ratito, Satanás anda buscando el alma de nosotros, porque es la que está en juego. O se salva o se condena. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces, es esa parte de nuestro ser, es esa parte, como dije, esa parte herida, esa parte abatida, desgastada, confundida, dañada, fatigada, y que a veces ni nosotros entendemos por qué me siento así, por qué todo me molesta, por qué todo me irrita, por qué todo me cansa, todo me estresa. Pero Dios sí la entiende y Él quiere sanarnos. Y yo soy un testigo de que Dios me sanó mi alma. Y yo puedo enseñar la palabra de Dios porque ya Dios me sanó mi alma. Aún todavía hay cosas que Dios se va a ir que yo tengo que ir dejándoselas a Dios, pero Él me mantiene siempre en alerta. Entonces, nuestra alma, también incluida a la mujer, voy a hablar también cuando hablo del hombre, dice que es la naturaleza del hombre. El alma es la naturaleza del hombre, también de la mujer. Por consiguiente, el alma no tiene, dice, conciencia, no tiene comunión, no tiene intuición, relación. El alma tiene solamente pensamientos, sentimientos, decisión, eternidad y capacidad creativa y emotiva. Es lo mismo, emociones, sentimientos, eso, la emoción. Génesis 2:7 dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, no la tierra que vemos aquí. Esa tierra no fue la que Dios usó. Dios usó una tierra que se le llama en hebreo Damá, que es una tierra especial, una tierra específica. Lo tomó del polvo de la tierra, pero lo hizo a su imagen y semejanza. Entonces cuando dijo y sopló aliento de vida, es el espíritu. Dios le dio su espíritu al hombre. Pero luego dice y lo hizo un ser viviente. Ahí dice ser viviente, pero es el alma viviente. Y lo puso en la tierra. Mi hermano está dando un tema sobre eso. Más a lo mejor vamos a aprender más sobre esto. Entonces, como digo, estos 3 domingos a lo mejor voy a traer lo que significa lo del alma, luego el espíritu y luego el cuerpo. Mi hermano ya dio un tema también sobre eso. Pero ahorita me voy a enfocar en el alma, porque ustedes recuerdan que hablamos las semanas pasadas, el domingo pasado. Hablamos sobre confortará mi alma, hablando de Salmos 23:3, donde habla confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Vamos a estudiar todo ese versículo, pero hoy me quiero dedicar al alma, porque yo siempre digo, puedo traer un tema, el versículo, leerlo, darle una explicación fácil y ya estuvo. No, hay que ir más a fondo. ¿Qué es el alma? ¿Qué es nuestra alma? ¿Por qué tenemos un alma? Nosotros tenemos un cuerpo. Dentro del cuerpo existe el alma y el espíritu. La persona muere, ya dejó de existir esa parte, esa materia, ese cuerpo. Por eso dice que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Es donde Él mora. Entonces, el hombre, como dice en Génesis ya, el hombre siente amor, piensa, decide, eternamente vive y existe eternamente más allá de la muerte, más allá de la tumba, y él puede crear, es parte del alma, es parte del ser humano. Esto alguien lo tuvo que crear, alguien tuvo que hacerlo, el hombre, la capacidad del hombre. Entonces es una capacidad para hacer todo tipo de cosas. Nosotros tenemos diferentes capacidades, Dios nos dotó con esas capacidades, a hombre y mujer. Pero algo muy importante que quiero destacar, el alma, como dije, es la que está en juego. O se salva o se condena. Hay 2 caminos. Voy a hacer una pregunta. ¿Cómo se salva el alma? Buena pregunta. Quédate con eso, hermano. Obediencia. Ahorita vamos a hablar sobre eso. Marcos 16:15, quien lo lea rapidito
Si se lo saben de memoria, me lo dicen. Marcos 16, 15 y 16. Es un pasaje muy conocido y fue un mandato que nos... Ahí está ya en la pantalla, si lo leemos juntos o qué. Y les dijo, id por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. Sigue, hermano, el que sigue, 16. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Exacto, la fe. El que creyere, la fe. Y luego dice, el que creyere, la fe. San Juan 3:16 dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Como dije, la fe al inicio de nuestra conversión juega un papel muy importante y ahí se va a ver cómo va a ser nuestra vida, con nuestra vida cristiana. El hermano Santos dijo obediencia, dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, pero aquí hay dos juegos, hay dos palabras, oír y oír. En el hebreo, el oír se tradujo como obedecer, lo que dijo el hermano Santos. Dice que la fe viene por el oír. Nosotros escuchamos la palabra de Dios. El que es el nuevo creyente o el inconverso, cuando viene, escucha la palabra de Dios, la escucha, la memoriza y todo, pero tiene que interiorizarla, el obedecer. Dice que viene por el oír la palabra de Dios. Shema. Ahorita vamos a leer un poquito más de esa palabra Shema. Si no, en la próxima clase hablaremos sobre esa palabra. ¿Qué es lo que se salva entonces? El alma. O se condena o se salva. Pero también se condena si no creemos o si no cree. En esta vida el alma está en proceso de salvación. Cuando digo el proceso de salvación, estamos en espera de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todavía no estamos salvos todavía, porque todavía queda un camino largo que recorrer todavía. Entonces dice, cuando hablé una ocasión, hablé sobre pasado, presente y futuro, condenación, culpa y presencia. En el pasado ya fuimos salvos de la condenación del pecado que nos condenaba al morir eternamente del pecado, pero la muerte de nuestro Señor Jesucristo, al creer en el sacrificio, hablando de San Juan 3:16, la muerte de nuestro Señor Jesucristo y la resurrección, y por su sangre nosotros fuimos limpiados y lavados del pecado que nos condenaba, que nos iba a hacer morir eternamente, y en la instancia de la vida, de la muerte eterna. Fuimos perdonados y justificados. En el presente que estamos hoy es el presente, que es la culpa. Aún todavía nos sigue salvando de la culpa del pecado. Nos da su perdón, paz, misericordia, su gracia. Cuando nos arrepentimos, cuando nos convertimos y cuando confesamos. Por eso dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Cuando nos arrepentimos y confesamos los pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero en el futuro, Él nos salvará de la presencia del pecado. Ya no habrá más pecado, ya no habrá más tristeza, ya no habrá más dolor, ya no habrá más llanto, ya no habrá dolor, ni enfermedad, ni hospitales, ni cárcel, ni nada. Estaremos gozando en la presencia de nuestro Dios. Pero estamos todavía viviendo en el presente y aún todavía sigue la culpa del pecado. Por eso siempre tenemos que ir ante Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Entonces, la que se salva es el alma y también se puede perder eternamente. Dice, es la que está en proceso. Para darle vida al Espíritu que Dios ya sopló como aliento de vida en nosotros, esa es la que se conecta con Dios. Ahí es donde hay comunión con Dios. El Espíritu es el que tiene comunión con Dios. Cuando nos conectamos, cuando venimos a este lugar, a la iglesia, tomamos la decisión o de venir o no venir. El cuerpo
el espíritu que Dios ya puso en nosotros es el que nos hace venir. El alma puede decidir, decir, hoy no tengo ganas de ir, hoy me siento cansado, hoy me siento así, no voy. Y no, porque el espíritu está muerto, está apagado. Vamos a hablar ahorita sobre no apaguéis el espíritu. Entonces dice, es el que se conecta con Dios. Debe haber una transformación en el alma primeramente para que el espíritu viva, para que esté vivo el espíritu. Y esa es la naturaleza del hombre. Romanos 12, 1 y 2, vamos a leerlo. Hermano Santos, ¿lo puedes poner ahí? Bueno, déjame buscarlo aquí porque voy a leer un poquito más. Romanos 12, 1 y 2. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación, es de lo que estamos hablando, para darle vida al espíritu. Primeramente tiene que el alma reconocer, primeramente debe de entender el sacrificio de Cristo en la cruz, y a través de ese reconocimiento venga el arrepentimiento, que es donde están las emociones, las decisiones, ¿qué se puede también decir? Como, pues sí, el decidir, las emociones, el libre albedrío que se le llama. Puedes decidir venir o no venir, puedes decidir no creer o creer. Y en consecuencia, el espíritu revive cuando por fe creímos en el sacrificio de Cristo. Entonces dice, no os conforméis a este siglo. El siglo significa a las pasiones desenfrenadas, a los deseos carnales, sino transformados. Es esa metamorfosis, como la mariposa, es una larva, es un gusano, y después de que sufre la transformación se convierte en una hermosa mariposa de diferentes colores y anda libre, pero ya ha sido transformada. Sufrió esa transformación por medio de la renovación de mi forma de pensar. Mi forma de pensar era, en una iglesia tan aburrido que está ahí, es porque el entendimiento aún todavía no ha sido renovado, no ha sido transformado. De vuestro entendimiento, dice, para que comprobéis, bueno, yo puedo comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahorita al último, grábense eso, buena, agradable y perfecta. Ahorita vamos a leer un poquito más sobre eso al final de esto. Entonces dice que el alma tiene que entender, tiene que conocer, tiene que aprender cuál fue ese sacrificio de Cristo en la cruz, y a través de eso podemos renovarnos. Entonces dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Voy a leer rapidito Romanos 10:10, ahí enseguidita, ahí donde estábamos. Recuerdo cuando estos versículos, yo creo que el hermano Santos se ha de recordar ahorita lo que voy a leer ahorita, cuando recién se convirtió el hermano Santos. Dice que voy a leer desde el 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, la fe, en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Ahí viene oído. Vean las palabras oído, oír, es obedecer. Oír con los oídos físicos, y el oír con los oídos espirituales, que es obedecer. ¿Cómo oirán? ¿Cómo obedecerán? Esa palabra, obedecerán. ¿Cómo oirán? Sin haber quien les predique. ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Como está escrito.
cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, el obedecer. Pero hay ciertas regulaciones. Antes de obedecer, debemos de creer en el sacrificio de Cristo. Si no hay quien nos predique, si no llevamos el evangelio, ¿cómo van a creer allá afuera? Debemos de predicarles a las personas. Todo esto fue sobre la persecución que estaban padeciendo, cuando por lo del César y todo eso, lo de los romanos. Por eso le está hablando a los romanos, porque tenían que elogiar al César. Pero cuando decían, nosotros invocamos a Cristo, en la persecución ellos eran personas muertas en la persecución. Entonces ellos invocaban a Cristo y decían: no, el Señor Jesucristo es mi Señor. Cuello, pero ya tenían la vida ganada. Entonces dice: hasta los fines de las tierras, palabras, también digo, no han conocido esto Israel. Y ahí más adelante, todo eso. Entonces ahorita viene lo más importante. Dice, la Biblia nos enseña que hay 3 tipos, en Corintios 2, 14 y 15, ahí habla sobre que hay 3 tipos de personas: el carnal, el natural y el espiritual. Corintios 2, 14 y 15, si lo puedes poner, hermanito, ahí, hay poquito para que se lean en la pantalla. Yo voy a darle un poquito de resumen aquí. El hombre carnal se deja llevar por sus 5 sentidos y complacer su cuerpo y sus sentimientos y sus sentidos. Ese es el carnal. El hombre natural dice que es el que vive en el alma, el que vive guiado por sus sentimientos, pensamientos, decisiones, impulsos, anhelos, sueños. Yo quiero esto, yo quiero el otro, a mí me interesaría esto. Entonces, pero el espiritual es el hombre que vive en el espíritu, manso, humilde, sobrio, obediente, paciente. Es una vida conectada a la fuente, es una vida conectada a Dios, una vida diferente. Es decir, como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando dice ya no vivo yo, es que mi voluntad se la estoy cediendo a mi Dios. Todo lo que yo creía, todo lo que yo pensaba, todos mis deseos, mi compañía, mi trabajo, mis hijos, mi familia, mi casa, mi hogar, que no es mío, lo estoy rentando, pero es mi hogar donde yo estoy viviendo. Entonces, todo eso es, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es tener la mente, y a lo último de estos versículos, habla, al último, pon el último versículo, hermanos santos, a ver si el 24 creo que es. En 1 Corintios 2:14. Es honrar a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Por ejemplo, en nuestras emociones y pensamientos. Creo que es aquí, dice... Bueno, en esa parte habla sobre que nosotros tenemos que tener la mente de Cristo, pero ese es el hombre natural, el carnal, natural y espiritual. Entonces, ¿yo cómo lo puedo ver? Yo, como por ejemplo, conmovidos, convencidos y convertidos. Otra vez, conmovidos, convencidos y convertidos. El conmovido, los que no conocen a Dios o los que dicen conocerlos, llega Semana Santa, llega el tiempo de cuando crucifican al Cristo de Iztapalapa y todo eso.
Hay procesiones, hay sacrificios, hay flagelaciones, lloran, hacen mandas, prometen cambiar, prometen dejar de tomar 2 o 3 días mientras termina la cuaresma. Después que termina la cuaresma, ahora sí, a emborracharse y a hacer todo lo que se hacía. Pagan la manda por estos días, no voy a odiar, pero ya cuando termine esto, sigo odiando. Ese es los conmovidos. Ven una película y lloran por la película porque crucificaron a Cristo. Al Cristo que está ahí, no al Cristo que quiere habitar en nosotros. Y termina todo y vuelven a lo mismo. Los convencidos, ¿sí? Están en la iglesia, vienen de vez en cuando, después ya no se les ve. Viene un evangelista. Pues digo que esto va a ser un poquito fuerte. Están mirando aquí, si están mirando. Viene el evangelista, pasan al frente, lloran, hacen que se rinden, hacen que se van a entregar, se abrazan. Se va el evangelista y ya no los vuelves a ver. Parece que dicen, ya estuvo por esta vez, ahora sí me voy a dedicar a Dios, me voy a dedicar aquí, me voy a dedicar allá. Lloran, prometen. Eclesiastés habla sobre eso, sobre las promesas. Es mejor no prometer y prometer y no cumplir. Primera de Corintios 2, 14 y 15. Y ya creo que hasta el último habla sobre ese versículo donde habla que nosotros tenemos que tener la mente de Cristo. Entonces, parece que se arrepienten, y entonces prometen, y sí voy a cambiar, me abrazo y lloro y todo. Y ya, se va el evangelista y quedó todo igual. No se les aparece, no se les ve, pero después siguen viviendo en su mundanalidad y su carnalidad y todo normal. Y ahora vienen los convertidos. Y ahí es donde sí se dan a ver quiénes son los verdaderos convertidos. Son los que de todo corazón aprenden de la palabra, aprenden a gozarse, aprenden a obedecer, aprenden a ser oidores, y no oidores olvidadizos, sino obedientes a la palabra. Se gozan, se deleitan aún en las situaciones más complejas que puede haber. Dejamos todo para servir a Dios, deleitarse en el Señor y vivir para Él, y poner la confianza en nuestro Dios. Y cuando la transformación viene al interior, el exterior se ve, porque los ves en la iglesia, porque hay una transformación. Mientras no haya una transformación, mientras no ha sido nacido de nuevo el cristiano, solamente van a ser convencidos o conmovidos. Hay 3 tipos, como dije: el carnal, el natural y el espiritual. Conmovidos, convencidos y convertidos. El convertido es el que dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y también hay otra que dice, las cosas viejas pasaron y todas aquí son hechas nuevas en Cristo Jesús. Pero es cuando rendimos nuestra vida a Dios. Mientras no rindamos nuestra vida a Dios, Él no puede sanarnos. Nosotros tenemos que ir ante Él. Entonces, sabemos que hay espíritu, o alma, espíritu y cuerpo, que abarcan muchas formas en detalles, como dije al principio, la filosofía, las literaturas, que hablan que son una sola cosa, el espíritu y el alma. Y las religiones también hablan sobre eso, no se ponen de acuerdo si el alma se junta con el espíritu, o hay alma y espíritu. Bíblicamente, como dije hace ratito, yo no soy ningún motivador, no soy consejero de afuera de la escuela o eso. Yo soy un maestro de la palabra de Dios, por gracia de Él. Entonces, a veces usan distintamente que son una sola cosa, pero ¿qué dice la Biblia realmente? A ver, hermano, antes de irme a esta cosa, a otra cosa, más el hombre, ahí la ponen más fuerte, ¿no? Mas el hombre animal, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios,
porque les son locura y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Está hablando del hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. El que sigue, hermano, a ver, el 15. Pero el Espíritu juzga todas las cosas, mas Él no es juzgado de nadie. Un poquito diferente la versión ahí. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y si la mente de Cristo dice perdonad, tenemos que perdonar. Si la mente de Cristo, cuando Él se dio siempre que Él hacía un milagro, no lo hacía por Él, lo hacía por el Padre, siempre. Cuando resucitó a Lázaro, dijo, Padre, gracias te doy, primero. O sea, a ver, ¿dónde está el cuerpo? Yo ahorita lo haré. No iba a poder. Sí iba a poder porque era Dios, ¿verdad? Pero nos dio ejemplo. Y el ejemplo de Él fue eso, de llevar las cosas al Padre. Entonces dice, nosotros tenemos que tener la mente de Cristo. Cristo dice, perdonar, perdonamos. Nunca no va a... Allá dicen afuera que cada cabeza es un mundo. ¿Sí? Yo puedo tener mis pensamientos, mis decisiones, pero mis decisiones ya ahora le pertenecen a Cristo, a nuestro Dios. Entonces dice, ¿pero qué dice la Biblia sobre el alma y el espíritu? ¿Son lo mismo? Y es importante saber que sí son diferentes. Bíblicamente sí son diferentes. Entonces cuando este tema lo voy a traer más detallado sobre el alma. Ya dijimos que el alma juega un papel muy importante. Nosotros estamos aquí. Hay personas que a lo mejor ya ahorita en este día ya fallecieron y ya no fueron salvas. Nosotros tenemos la oportunidad de que todavía tenemos esa capacidad de entender y saber que la venida de nuestro Señor Jesucristo puede ser hoy, puede ser mañana, pero no, porque todavía hay muchas cosas que se van a cumplir en la profecía. La profecía todavía habla de cosas que se van a cumplir. Y yo estoy seguro, como decía Víctor Enrique, si Cristo no ha venido, aquí nos miramos tal día, ¿no? Siempre tenía su manera de decir. Así que yo digo que este día el Señor todavía no va a venir. Hay muchas cosas que todavía se tienen que cumplir. A lo mejor venga para mí, y aquí yo ya terminé el ciclo en la tierra, pero a su venida de Él, aún todavía no. Entonces dice que vamos a mirar algunos versículos de todo esto para ver que el alma sí es diferente al espíritu, como son diferentes también todas esas dos cosas, el alma. ¿Y cuál sería nuestra relación con Dios? Y es importante conocerlas. Hay dos versículos muy importantes que nos hablan, donde habla en Tesalonicenses 5:23, se nos dice, es un versículo muy conocido también, Tesalonicenses 5:23, hermanitos santos, para que lo leamos todos ahí en la pantalla. Primera de Tesalonicenses. Leemos. Tesalonicenses. 5. Primera de Tesalonicenses 5:23. Ahí está. 5:23. Ok. Lo voy a leer y ahorita lo ponemos en la pantalla. Ahí está. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, es apartarse del mundo, apartarse del pecado, de los deseos, y vuestro espíritu y vuestra alma, ahí está separada las dos cosas, y vuestro cuerpo, sean guardados perfectos e irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo es muy importante y es muy esencial para nosotros.
Pues como dije al principio, nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Nosotros sabemos qué le echamos, qué le ponemos, pero Él dice que lo tenemos que guardar. Entonces, un espíritu, un alma y un cuerpo. En griego, el idioma original del Nuevo Testamento, la palabra o la frase alma y el espíritu y cuerpo indica que son tres cosas. Mi hermano trajo un tema tripartitas. Alma, espíritu, alma y cuerpo. Indica que son tres cosas totalmente diferentes. El cuerpo es obviamente distinto al alma. Ya lo dijimos hace rato, pensamientos, emociones, no tiene conciencia. Y el alma también es distinta al espíritu, porque el espíritu es el que se conecta a Dios. Por eso dice que Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Por qué no dijo con alma y en verdad? Porque el alma está llena de emociones. Ahorita sí, ahorita, mañana no. Mañana, quién sabe, hoy sí. Entonces, por eso dijo en espíritu, porque es el que se conecta con nuestro Dios. Entonces, el alma también es distinta. Hebreos 4:12 nos dice que porque la palabra de Dios es viva, no muere, y eficaz, que transforma, que cambia, es verdadera, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. O sea, son dos cosas diferentes. Para partir el alma y el espíritu. ¿Por qué le dice a partir el alma? Porque crees o no crees. Hay dos cosas diferentes. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo a morir para que todo aquel que en Él cree, o sea, que va a haber un cierto grupo que no va a creer. Y es lo mismo aquí, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos. Ahí es donde tenemos nosotros la batalla. Cuando decimos, ¿a dónde iglesia? No, yo no me voy a un parque allá a brincar, me voy a, no sé. Y las intenciones del corazón, las decisiones. Por eso digo, todo esto lo voy a traer más detallado, aún todavía estoy nomás en los versículos. Entonces dice que las coyunturas están cerca de los tuétanos, las coyunturas, adentro, en nuestro cuerpo físico, pero pueden ser, dice, separadas, hablando del cuerpo físico. De la misma manera, la palabra de Dios puede partir esa parte que nosotros no miramos, pero Dios sí la puede ver. Esa es la parte que nosotros no miramos. Los huesos los podemos ver. Si nos cortamos y partimos, vemos la cortadura o la quebradura, pero Él solamente puede partir nuestra alma y nuestro espíritu, demostrando que son partes diferentes. Así que, hermanos, por hoy así le vamos a dejar aquí. Vamos a darle gracias a Dios. Yo dije que ya no me quiero demorar la hora, para darle tiempo a los niños que suban también, para que se prepare, que vaya a traer la alabanza y todo eso. Entonces, damos gracias a Dios para entregar este lugar y vamos a seguir tratando el tema del alma. Hay muchas cosas que, hablando sobre el Salmo 23:3, confortará mi alma. Ahí vamos a hablar por qué se daña nuestra alma, por qué se aflige, por qué se motiva, por qué odia, por qué aborrece, por qué, o sea, tantas cosas. Por eso dice que nosotros no podemos morir por los pecados de nadie, ni nadie puede morir por los pecados de nosotros. Dice la Biblia que el alma que peca, esa es la que morirá eternamente, pero la que creyere, esa es la que será salva. Todavía no estamos en proceso de esa esperanza todavía. Entonces tenemos que prepararnos, tenemos que seguir avanzando, poner toda nuestra confianza en Él. Y por eso dice, el que tenga oídos para oír, oiga. Oídos para oír, oiga. Ya hablamos sobre obedecer, que es una palabra polivalente,
que se puede traducir de diferentes maneras. Es obedecer. Más después traigo todo lo que significa esa palabra. Vamos a orar para entregar este lugar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Dios. Porque tú, Señor, eres bueno y eres rico en misericordia, Señor. Maravilloso. El día, Señor, que nos convertimos, tomamos una decisión, Señor. Dice tu palabra que id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que fuere bautizado será salvo. El que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora entendemos, Señor, que nuestra alma es la que está en juego. Pero tú estás interesado, Señor, en nuestro caminar día con día, Señor, en obedecer tu palabra y no solamente ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, Señor. Ayúdanos a poner en práctica, Señor, a rebuscar un poquito más en nuestro ser, a rebuscar un poquito más en nuestra alma, qué es lo que la daña, qué es lo que la aflige, qué es lo que la desvía del verdadero propósito que tienes para nosotros. Decía el salmista David que aún esos pecados ocultos, ayúdanos a descubrirlos, Señor, y entregártelos a ti. Y si hay necesidad de ir a pedirle perdón a alguien por una ofensa, ayúdanos a tomar esa decisión basada en tu palabra también, Señor, porque si no, dice tu palabra que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, está pecando, Señor. Damos gracias por tu bendita palabra. Damos gracias, Señor, por la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, y protégenos el resto del servicio. Recibe la gloria, recibe la honra. Bendice a mis hermanos, Señor, porque aún esto no termina. Aún tenemos que ir a la práctica. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos gracias. Amén, amén y amén. Señor les bendiga, hermanos. Aleluya.